¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Hoy sería nuestra clase número 6, 21 de abril del 2022. Estamos listos para iniciar y hoy sí tenemos un problema en cuanto al equipo, a la solicitud que hace el dueño. Yo les comentaba que, bueno, pues normalmente no recibo equipos de clientes finales, eh, de personas dueñas de los equipos, pero en esta ocasión quisimos hacerlo por la solicitud que hace el técnico. El técnico ya intervino el equipo, el, el técnico nos recomienda a nosotros para que hagamos un trabajo especial. Es un equipo Sony. Ustedes podrán reconocer la tarjeta main, la vamos a poner en este caso. Ahí está la tarjeta main. Y el cliente lo que quiere es hacer la inversión para poder eh, tener un equipo Smart. Él dice que la pantalla se veía muy bien. Esa tarjeta la cotizaron, sí la hay, pero bueno, pues la están cotizando sobre 1,600 pesos. Entonces, lo que, bueno, pues serían más o menos como $80 aproximadamente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un pequeño problema, el costo. Entonces, bueno, pues esta tarjeta ya la cotizan muy cara. La cotizan muy cara, es un poquito escasa aquí en México. Y además tiene uno de los detalles, que no es un equipo Smart. Entonces el cliente, bueno, pues dice que por una cantidad similar, ¿sí? Tiene un presupuesto y que si podemos hacer Smart su equipo. Bueno, pues aquí planteamos prácticamente ocupar el display, ¿sí? A un equipo que el más compatible en estos casos sería un sistema Samsung, ¿sí? Un sistema Samsung le viene bien porque utilizan el mismo tipo de display. Nada más que aquí, bueno, pues hay un asunto aparte de la tarjeta, ¿sí? Un display de Sony, se le puede colocar una tarjeta Samsung, pero en este caso, si yo quiero conservar el gabinete, porque si yo no tengo el gabinete, bueno, pues entonces tengo aquí un problema. Vean de qué tamaño es el equipo. Vamos a ver la tapa para que veamos el modelo. En este caso, bueno, pues aquí les coloco el modelo. Es un equipo KDL 42X440. Entonces este equipo, bueno, pues va a tener va a tener el problema de las pulgadas. En gabinetes de Samsung no es tan común observar el modelo 42. Podemos tener 40. De hecho, por ejemplo, yo tengo un gabinete que es modelo 40 de la serie D, 5600. Le puede quedar ese. También tengo otro equipo de 40 pulgadas, es un modelo más reciente, es un FH, ¿sí? Un 40 FH, no recuerdo la terminación, pero también es un equipo Smart, se ve bastante bien y tiene un pequeño defecto con el display. El problema de este equipo es que, bueno, pues el sistema es un sistema eh, que en estos casos, bueno, pues es un sistema eh, diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque son de 42 pulgadas. Este display es de 42 pulgadas. Entonces la idea, pues, es meter un sistema completo, pero aquí encontramos varios problemas. Yo les había comentado que la fuente más complicada, ¿sí? La fuente más complicada para poder generar trabajo de los LEDs es precisamente Sony
y por ahí otra marca como Sharp, ¿no? Pero en Sharp, haciendo todos los puentes de forma correcta, se puede realizar el trabajo del backlight. El problema en Sony es que en Sony es un poquito más complicado, ¿sí? Es más complicado. Y yo he tratado de buscar en algunos modelos si se puede, en otros definitivamente no se puede, ¿sí? Y este creo que es el caso. Entonces, a mí me hubiese gustado conservar la fuente de alimentación en el equipo, que nada más tuviésemos que adaptar la tarjeta main, pero nos enfrentamos a un problema, que el problema es que la dificultad que se tiene para encender los LEDs de este sistema. Entonces creo que lo más conveniente sería tratar de trabajar con un sistema completo. ¿Qué quiere decir? Fuente de alimentación, o por lo menos la fuente de alimentación que sea de tipo Samsung, ¿sí? ¿Para qué? Para que se puedan encender fácilmente los LEDs, ¿sí? Vamos a ver cuánto se tiene que, o qué es lo que tendríamos nosotros que generar para poder realizar el encendido de esta fuente de alimentación. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a empezar a trabajar por la parte de la fuente de alimentación y vamos a ver si hay alguna versión que le sea compatible, ¿sí? Que le sea compatible a este modelo. Les vuelvo a repetir que, por ejemplo, el modelo FH, pues es muy compatible con este sistema. Entonces, creo que pues podemos ocupar un sistema de esas características, ¿sí? Entonces, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Ay, se me fue todo. Déjenme abrir mis ventanas que se fueron. Ah, ahí estamos. Entonces, bueno, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy y vamos a observar cuál es la característica de este sistema para poderlo adaptar. ¿De acuerdo? Bien, por aquí dice, bueno, hoy casi terminaron ya las reparaciones aquí. Nada más falta una sección de que pongan piso. Este, por eso empezamos un poquito más tarde, pero listos todos. Bueno, ahora sí, no hay ninguna pregunta. Ok, todo bien. Les mandé una invitación el día de hoy para la clase muestra del módulo número 4 que iniciamos el próximo lunes a las 8 de la mañana. Vamos a hablar ahí de Tecon. Sí, de Tecon y display. Y bueno, pues dice José Luis Orbín, muchas gracias por el aviso que íbamos a empezar un poquito más tarde. Hans, desde Webinar Sala 2, dice que, buenas tardes, profe. Buenas noches y listo, ya está. Bien, 9 líneas al webinar A, 8 en webinar B. Listos, pues vamos a iniciar entonces con este equipo. Les presento la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es una fuente de alimentación que es un sistema que por la característica de la fuente auxiliar es una fuente de primera generación. Lo que quiere decir que en este caso esta fuente no puede estar permanentemente encendida si no contiene o no tiene la carga, ¿de acuerdo? Y aquí resultó que, bueno, pues dentro de las características que tenemos de esta fuente, es que esta fuente de alimentación, pues trabaja con un voltaje superior a los 160 volts, por lo menos. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, ahorita vamos a ir hablando de la fuente. Lo primero que quise ver es si podemos echar a andar la fuente de alimentación. Entonces, bueno, pues para ponerle en modo potencia no hay tanto problema. El problema es el encendido de los LEDs. Ese es el detalle, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la fuente de alimentación y tenemos sus pin-out. Ahí tenemos los pin-out. Bien, de estas líneas que nosotros tenemos, bueno, pues yo voy a ocupar el voltaje de los 12 volts. Si es que me quedase con esta fuente de alimentación, necesitaríamos nosotros el voltaje de los 12 volts.
También estaríamos, obviamente, el voltaje de panel, ¿sí? Requerimos para generar la orden de encendido, la orden power on. Necesitamos también la orden backlight enable y backlight control. Tenemos un voltaje que es el LCD Power Switch. Ese LCD Power Switch debe ser el voltaje del panel. Vamos a confirmarlo. ¿Sí? Vamos a confirmar esa parte. Bueno, entonces, fíjense. Nosotros debemos, en este caso, bueno, primero activar la fuente de alimentación para que tengamos 12 volts. Pero vamos a encontrarnos con el primer problema. Si yo por ejemplo, tengo esta fuente de alimentación o dejo esta fuente de alimentación, el primer problema al cual me voy a enfrentar es que esta fuente de alimentación genera tan solo 3.3 volts. ¿Sí? Entonces vamos a tener esa consecuencia que vamos a tener que modificar la fuente o vamos a tener que poner algún dispositivo porque la tarjeta main de Samsung no trabaja con 3.3, trabaja con nivel de 5 volts. Entonces, bueno, pues ahí es nuestro primer inconveniente. El segundo inconveniente, bueno, pues es que la fuente de alimentación es switch o debe ser switchada. Entonces, bueno, pues ahí nos vamos enfrentando a algunos problemas, ¿sí? Pero vamos a resolverlo eso un poquito más adelante. Primero necesito ver si esta fuente de alimentación la podemos activar y que la pueda controlar la tarjeta Samsung, ¿sí? En este caso, vamos primero a generar la orden de encendido para que nosotros observemos que aparezcan ya los 12 volts, ¿sí? Los 12 volts. Entonces, ya apareciendo el voltaje de los 12 volts, bueno, ya podemos entonces continuar ahora a tratar de encender el panel, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces vamos a empezar a switchar esta fuente de alimentación. Las líneas que vamos a requerir, las líneas de control que tiene esta fuente, las vamos a dibujar, las vamos a poner en una lámina para que veamos qué es lo que vamos realizando. Bien, yo tengo, en el caso de mi conector, tengo el voltaje de 3.3 volts, que sería mi voltaje de standby. Luego tengo otras líneas de control y la protección. A continuación tenemos Power On. Esta es una línea de salida. Power On sería una línea de entrada. Orden Power On que debe entrar, ¿sí? Y luego tenemos una línea que se llama A, C, O, D. Esta línea, como habilita la tarjeta main, no lo vamos a requerir porque la tarjeta main la vamos a reemplazar, ¿sí? La vamos a reemplazar, entonces, en este caso no vamos a requerir de esa línea. Luego tiene la orden BLKT ON.
que es una línea de regreso, esa salida. Esta debe ser una línea de backlight on, ¿sí? Y a continuación tenemos lo que es el BLK control. A continuación tenemos una orden de salida, que es el BLK, error, línea de salida, y finalmente tenemos una línea que se llama LCD Power Switch. Es una línea de regreso, LCD Power Switch. Es una línea de entrada a la fuente y luego tenemos una conexión de GND. Esas son mis conexiones en el conector del lado derecho. Esta línea, bueno, pues viene con un conector doble, por lo tanto, habrá una conexión por cada línea. Ahí tenemos una conexión ahora del lado izquierdo, y del lado izquierdo las primeras dos conexiones son GND. Estas ya son puros voltajes, GND. Luego tenemos otras dos conexiones que son 12 volts. De corriente directa. Luego vamos a encontrar otras dos conexiones que van a ser 12 volts para audio. Y finalmente vamos a tener otras dos conexiones que van a ser panel power. Este es mi conector. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en este conector? Necesitamos activar las líneas. Y bueno, pues primero vamos a activar la fuente de alimentación. Esto lo vamos a realizar con un puente entre Power On y 3.3. Esta orden es para PFC y 12 volts switchados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a realizar primero esa conexión, ese puente. Vamos a realizar ese puente y de esa forma, bueno, pues estaremos comprobando si la orden de Power On efectivamente entra en operación. Bien, para esto, bueno, pues voy a hacer los puentes de este lado en el conector que va a la tarjeta main, ¿sí? De aquí voy a localizar los puntos que van a ser el voltaje de 3.3, ¿sí? Por los colores que tenemos, dice que el 3.3 será uno de los amarillos. Entonces voy a colocarme a 3.3 y voy a revisar que efectivamente tengan continuidad esas líneas. Entonces, nada más para comprobar el orden, porque viene cambiado. Este conector viene inverso al conector como sale en fuente de alimentación. Entonces, nada más es para verificar esa parte. Me conecto a la primera terminal, que sería el voltaje de 3.3. Y este mismo voltaje, bueno, pues lo voy a verificar en la fuente de alimentación. Ahí estoy conectado. Ahí está, miren. Entonces, este primer cable es el voltaje de 3.3. ¿Sí? Es el voltaje de 3.3. Entonces, ese voltaje de 3.3 va a ir conectado al siguiente pin, que será el voltaje de Power On. Entonces, coloco aquí un pequeño alfiler para poder puentear
rápidamente. Ahí está. Y ahora, bueno, pues lo único que tengo que hacer es cortocircuitear. Antes de cortocircuitear voy a verificar el estado de la fuente. ¿Cómo está ahorita? ¿Sí? Vamos a comprobar. Ahí está mi fuente de alimentación. Conecto la fuente, vamos a conectarla. Bien, voltaje de PFC. ¿Cuánto voltaje tenemos en PFC? Tenemos 172 volts en el filtro principal. Quiere decir entonces que el PFC en este momento está apagado. Los voltajes de salida, vamos a verificar aquí de una vez el 3.3, que es el de la orilla. Aquí está, 3.3, perfecto. La orden de power on está en 0 volts. Y el voltaje de 12 volts no está presente. ¿De acuerdo? Ahí está, entonces, quiere decir entonces que pues en este caso, la fuente está inactiva y vamos a realizar la orden de encendido para poder generar potencia en la fuente de alimentación. Dice, bueno, Arturo nos eliminó el mensaje. Buenas tardes a todos. Héctor dice, profe, yo sí compré. Yo siempre me confunde en los pines. No sé cómo identificar los pines 3.3 y B León. No sé por dónde empezar. Bueno, lo primero que tendrías que empezar es por leer la parte del pin out. O sea, la ventaja de esta fuente es que la fuente de alimentación nos indica dónde están las conexiones. ¿Sí? Las conexiones. Entonces en este caso, bueno, pues ahí viene serigrafiado y eso lo localizas en el conector. Ahorita sacamos la fuente de alimentación y la vemos ahí aparte para que se pueda observar. Dice Fernando Soto, dice, profe, muy buena tarde. ¿Me podría decir qué modelo es la fuente, por favor? Justamente me trajeron una pantalla que no trae la fuente. Claro que sí. La fuente es una APS 334. Ese es el modelo de la fuente de alimentación. Déjenme aquí. Se me hizo un nudo. Conexión. Listo. Ahora sí. Vamos a ver la fuente. Dice que es una Sony. Si tú la buscas con este modelo, ahí está, es la APS 334. APS 334. Dice Héctor Martínez, ¿a qué hora es la clase muestra, profe? Mañana a las 6 de la tarde. Mañana nos vemos aquí a las 6 de la tarde. Bueno, pues entonces ahí está la fuente de alimentación para el dato que necesitaba Fernando. Y lo que comentábamos es que aquí, miren, aquí está nuestro conector.
Así como observo el conector, es como está montado ahí. O sea, quiere decir que del lado derecho abajo, está el voltaje 3.3 y el pin que continúa es el voltaje o es la línea de power on. Entonces, viendo en mi conector, pues mi conector tiene dos líneas. La externa, que serían los nones, porque es el pin 1, y los pares que vienen del lado derecho y que estarían abajo en el conector. O sea, quiere decir entonces que, en este caso, el pin número 2 sería este cable amarillo. Y el pin número 2 representa el voltaje 3.3. Mientras que el cable que está arriba, que es el pin número 1, representa tierra, en este caso. Y de hecho, bueno, pues ahí vienen marcados los colores en negro. Y este que es standby, 3.3, ¿sí? En amarillo. Así es como vamos a ir reconociendo estos conectores, sector. Entonces, bueno, pues ahí nada más hay que observar la serigrafía y compararlo de la misma manera en el conector. Bueno, entonces continuamos. Vamos ahora a dar la orden de encendido, vamos a cortocircuitear esa línea y vamos a medir los niveles de 12 volts y el voltaje de PFC. Antes, bueno, pues yo tengo que realizar el puente. Entonces desconecto mi fuente de alimentación por seguridad nada más. Hago mi puentecito aquí. Ya están los dos cablecitos y este me va a servir para los siguientes niveles, ¿no? Amarro aquí para que no vaya a ser una travesura. Listo. Ahora sí, ya con el puente hecho, vamos a medir voltajes en nuestra fuente de alimentación. Vamos a ver cuáles son los niveles que vamos a encontrar. Bien, de entrada verifico el voltaje de 12 volts con tierra fría. Ahí ya tengo 12.6, perfecto. Verifico el voltaje de 12 volts panel. Este no está presente. O sea, no está el voltaje de panel, ¿sí? No está el voltaje de panel. Este es switchado. Entonces vamos a continuar. Voy a verificar el voltaje de PFC. Aquí buscamos el voltaje de PFC en el filtro principal. Y tenemos 397 volts. Quiere decir que la fuente ya está en potencia. Hasta aquí no he tenido ninguna complicación. Ahora, en teoría, los LED deberían de encender si yo aplico nivel alto a las líneas de backlight control y backlight on, ¿sí? Entonces vamos a verificar si esto es correcto. Entonces desconecto mi fuente de alimentación y ahora vamos a buscar las líneas que serían, en este caso, nada más saltar la orden de AC off dead, que esa no la vamos a ocupar porque es habilitación para la main. En el caso de Samsung ya no lo requeriríamos, pero sí vamos a requerir backlight on y backlight control, estas dos. Y vamos a tener que revisar también la LCD power switch, ¿sí? Entonces vamos primero con estas dos. Estas dos, normalmente en una pantalla tradicional, como Samsung, como LG, como la misma Sharp, con ese voltaje ya debe de encender los LEDs. Entonces vamos a colocarle nivel a esa línea. Vamos a colocar nivel a esa línea y bueno, pues vamos a ver si con esto nosotros logramos ya encender el panel. Entonces dice que saltamos la línea. Ahí tenemos Power On. Ahí tenemos Power On, que es el alfiler azul. El alfiler morado es la orden, perdón,
El alfiler azul es 3.3, el alfiler morado es Power On y el alfiler rojo es lo que es el Backlight On. Ahora también vamos a colocar un alfiler, que en este caso pues vamos a colocar otro rojo para que se entienda que es del mismo panel, ¿sí? En Control. Y estas dos líneas que acabamos de colocar también deberán llevar nivel alto. Entonces vamos a colocarle el otro extremo. Ahí está. Entonces se supone que con estas puentes en una pantalla tradicional, hablemos de Philips, hablemos de LG, hablemos de Sharp, ya tendríamos que tener encendido el backlight. Vamos a ver. Vamos a ver si esto ocurre. Ahora, bueno, pues para ver el backlight voy a poner atención en una de las ventanitas que nos va al interior del panel para ver que se ilumine. Es más, voy a apagar mi luz para que se note y conectamos. ¿Se observó? Sí enciende, pero se apaga. O sea, algo pasó aquí. Vamos a ver si en esta ventanita se ve un poquito mejor. A mí me da un poquito de luz de la lámpara, pero damos la orden. Conectamos. Vean, cómo nada más tenemos un pequeño destello. Y después de un tiempo ya no enciende, o sea, ya se me bloqueó la fuente. Tengo que esperar a que se desactive y pues vamos a tener que esperar para que vuelva a encender. Entonces, esta fuente pues no arrancó únicamente con esas dos líneas. Podría ser que nos esté haciendo falta la orden para el LCD Power. Entonces vamos a hacer un puente más, que va a ser la penúltima línea de ese mismo lado. Bien, vamos entonces a conectar LCD Power y vamos a observar, ¿sí? Antes de eso, bueno, pues voy a medir el voltaje el voltaje de los 12 volts, ¿sí? De los 12 volts que se supone son switchados. Vamos a medirlos para que veamos si con el LCD Power, bueno, pues lo tengamos que considerar por si llegamos a habilitar esta fuente de alimentación. Entonces, voy a conectar la fuente. Ahorita no tiene habilitada todavía la línea de LCD Power. Me conecto en ese pin y conecto la fuente. Observamos que no tenemos nivel de voltaje. Entonces vamos a aplicar el nivel. Vamos a ver si también con nivel podemos realizar esta función. Entonces, según esta característica, LCD Power va a ser la línea penúltima. Vamos a saltar backlight error y vamos a colocar la parte de LCD Power Switch, que sería la penúltima línea. Entonces, saltamos esa línea. Ya tenemos tres líneas. Ahí está. Y ahora, bueno, pues vamos a colocarles 3.3. Ahí está bien. Ya están las tres líneas. Y vamos a ver primero los LEDs, cómo se comportan los LEDs. Aquí en esta parte se aprecia un poquito mejor. Vamos a apagar la luz. Y vamos a observar si enciende el panel. Conecto. Nada más un destello. Vamos a observar si apareció el voltaje de 12 volts al conectar esta línea.
Me conecto a la línea de... Ahí está, miren, ya tengo 12 volts, o sea que el voltaje, la última línea, sí debe ser considerada para poder obtener el voltaje de los 12 volts, ¿sí? Entonces, bueno, pues hasta este punto apenas hemos hecho que el voltaje aparezca un pequeño instante y de esa forma nosotros podamos saber que los LED están encendiendo, pero no podemos sostener el encendido. Dice Héctor Martínez, dice, profe, cuando puentea B León, Power On, ahorita lo está puenteando, pero cuando conecta el conector a la fuente, es como si estuviera puenteado. Mi pregunta, ¿ya están puenteados? Perdón por mi ignorancia. En este caso yo los acabo de puentear, ¿sí? Y en este caso, pues, el puenteo que nosotros realizamos, ¿sí? El puenteo que nosotros realizamos, pues es únicamente el voltaje, ¿sí? El voltaje aplicado de 3.3 a Power On, a B León, a BLK Control y el Power LCD. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahorita tenemos este sistema así como está. Dice Albino Cuevas, dice, ¿tiene LEDs abiertos? Podría ser que estén abiertos los LEDs. Ahorita vamos a hacer una prueba de cuánto voltaje, cuánto nivel alcanza el sistema. Para que veamos aproximadamente, bueno, pues el nivel que tenemos. Y pues podemos generar ahí protección, ¿no? Bien. Entonces aquí, bueno, pues fíjense, vamos a observar algo. Voy a colocar el voltímetro porque para eso, bueno, pues tenemos este voltímetro. Y este voltímetro es mucho más rápido que el voltímetro Hamtec. Entonces, este nos va a servir para la prueba de los LEDs, para ver cuánto voltaje está generando la fuente de alimentación. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ponerle un rango de 500 volts. Vamos a monitorear el mínimo máximo. Y me voy a colocar en el positivo de mis LEDs. Ahí estoy, en el positivo. ¿Sí? Y vamos a conectar la fuente de alimentación para que nos registre cuál es el voltaje máximo en el positivo de los LEDs. Los conecto y dice que alcanzó 147 volts. 147 volts es el voltaje positivo. Ahora voy a, sin colocarme a lo que va a ser la parte de el negativo, y sin colocarle la función especial,
debo observar lo siguiente. Ahí, por ejemplo, aparece un nivel de voltaje. ¿Sí? Voy a acercar un poquito más la toma para que se alcance a apreciar el voltímetro. Mejor el voltímetro, un poquito la conexión. Ahí está. Entonces voy a medir ahora el negativo de los LEDs. Ahí estoy. Y conecto. Al conectar, ¿observaron cuánto voltaje hay? Entonces fíjense que el el color rojo me está generando un nivel de voltaje, ¿sí? Me está generando un nivel de voltaje, pero yo realmente, bueno, pues el color blanco es el que es mi positivo. Eso lo verifico porque miren, ahí ya no arrancó tengo que esperar a que se reinicie el sistema. Ahora sí, vamos a colocar el máximo. Tenemos 147 volts en un extremo. Voy a colocarle 500 volts, mínimo máximo. Vamos a ver cuánto alcanza máximo nuestra fuente. Ahí está, 334 volts. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 334 volts contra un nivel, ¿sí? Contra un nivel de 154. Entonces, bueno, pues como la verdad a mí me gusta cuadrar esto de forma matemática, ¿sí? Vamos a tomar los siguientes valores. Fíjense. Dice que una medición que estoy realizando, ¿sí? Me indica que en el B-, ¿sí? En el B- tenemos 147 volts. Ahora lo sé porque ahora lo sé porque ese valor es el menor, ¿de acuerdo? Y en el voltaje de B+, ¿sí? En el voltaje positivo tenemos 335 volts prácticamente. ¿Sí? Entonces aquí, este circuito está trabajando por diferencial. ¿Sí? Está trabajando por diferencial. Pero este sistema no debería trabajar por diferencial porque no trae una fuente forward directa. Esta fuente debería trabajar con un nivel hacia tierra. Y entonces aquí, bueno, pues yo por lo menos ahorita observo que si nosotros tenemos 147 volts de un extremo y 335 volts de otro extremo, bueno, pues yo hago una cuenta muy sencilla, ¿sí? Tengo 335 volts, le resto 147 volts y entonces mi cantidad de voltaje son 188 volts. 188 volts. Con esos 188 volts, ¿sí? Con esos 188 volts, yo tendría que alcanzar pues a encender mis LEDs. Pero mi problema es que observo, ¿sí? Es que más bien el voltaje negativo es incorrecto. Y el voltaje de 335 volts es el límite de la fuente de alimentación. O sea, ¿qué es lo que estoy entendiendo aquí? Ahorita vamos a sacar la fuente y vamos a confirmarlo. Pero para mí, el circuito dry, el circuito que va en el negativo, no está cerrando a tierra. No está cerrando a tierra. Entonces, para mí, pues esa tarjetita LED drive, pues no es, más bien ese circuito LED drive no está cerrando a tierra y por esa razón apenas se ve que destellan los LED porque alcanzan el diferencial, encienden un pequeño instante y después, bueno, pues se abren. Esto puede ser provocado porque los sistemas de Sony necesitan forzosamente un PWM. Sin ese PWM, bueno, pues no trabaja. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, pues este es una característica de estos sistemas de Sony. Entonces, bueno, pues ahorita como le puse voltaje de corriente directa, pues no alcanza a determinar si trabaja o no. Y esto va a ser un problema para la fuente para la tarjeta MIN de Samsung que le coloquemos. ¿Por qué? Porque Samsung no contempla este tipo de control. ¿Sí? Por eso esta línea no se le llama PWM o DIN, se le llama control. ¿Sí? Se le llama control. Primer dato, no es de la frecuencia de trabajo de los 60, 120 o 160 Hz. Ahorita lo vamos a poner. ¿Sí? No es de esa frecuencia. También es un pulso que es cuadrado y que tiene que tener un duty, un nivel de conducción, y que eso es lo que va a activar seguramente al circuito. Pero bueno, pues ahorita vamos a analizarlo. Y estos dos voltajes que acabo de sacar, bueno, pues tengo que comprender exactamente qué es lo que están haciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, para eso, bueno, pues voy a desmontar la fuente de alimentación y vamos a ver cómo es que cierra a tierra este sistema. Si están de acuerdo que no está activándose el driver, por esta razón, por esta razón, no está trabajando con voltaje negativo. Por eso no encienden los LEDs. De aquí arranca la fuente, pero no arrancan los LEDs. No sostienen los LEDs porque no están cerrando a tiempo. Pero ahorita lo vamos a confirmar. Ahorita lo vamos a confirmar viendo el circuito cómo está. Y lo explicamos. Ahí está el conector de nuestro
backlight, ¿sí? Lo primero que voy a revisar es que este conector, pues entre sí no tenga, si tiene seriado, voy a detectar si están seriados las líneas, ¿sí? Para esto, bueno, pues voy a ver si alguna de las terminales, en este caso, nuestras terminales están cortocircuiteadas entre ellas para tener continuidad. Aquí no tengo, ¿sí? Esta línea tampoco tiene aquí, tampoco tiene acá, o sea que ninguna de las dos tiene alguna relación. Entonces ahora voy a ver cómo está la estructura de conexión en la parte inferior. Y bueno, pues aquí en este caso, nuestra tarjeta, ahí están los dos conectores. Observo que un conector, ¿sí? Va directamente a este circuito. O sea, este circuito. Y esta conexión va en paralelo a este. Entonces, sí tienen conexión estos dos, ¿no? Este es el driver. Entonces, este driver, si va el surtidor a tierra, si el surtidor va a tierra, entonces debería de manejar, ¿sí? Debería de manejar un nivel bajo en esa línea. Y vamos a ver que esto sea tierra. Esta parte gruesa que sea tierra, vamos a ver si esta parte es tierra. Ahí está, miren. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está ocurriendo es que el driver no está cerrando. No está cerrando nuestro driver. Por esa razón tengo un voltaje alto. ¿Por qué? Porque tengo voltaje alto en las dos líneas. Entonces, este sistema de LEDs, bueno, pues extrañamente está conectado en paralelo. ¿Por qué extrañamente? Bueno, porque normalmente no se hacen ese tipo de arreglos, ¿sí? Entonces, estos dos reciben una fuente, ¿sí? Recibe una fuente a partir de esta línea y el otro segmento recibe otro voltaje de positivo. Este es un puente rectificador donde nada más están ocupando dos diodos. Un diodo de esta manera, ¿sí? Un diodo de esta manera y el otro con doble salida. Entonces, otro diodito pues va a ser para la línea de protección, ¿sí? Y así es como están generando el trabajo de este puente. Entonces, que es un diodo, ahí se observa, ¿sí? No tiene continuidad entre las dos salidas, pero sí encontramos dos filtros y eso fue lo que me llamó la atención. Que estos filtros, vamos a ver si lo alcanzamos a apreciar aquí. A ver si lo alcanza a tomar ahí. Vean el valor de los capacitores. Son capacitores de 10 microfarads a 450 volts. Entonces, al ser un voltaje tan alto, pues efectivamente yo espero que ese nivel tan alto, ¿sí? Que ese nivel tan alto pues esté presente y por eso nosotros alcanzamos prácticamente 350 volts, ¿sí? Por eso es que alcanzamos 350 volts en nuestro circuito. Porque el capacitor puede alcanzar o soportar hasta 450 volts. Entonces, este sistema, pues va a trabajar con voltajes, ¿sí? Con voltajes de aproximadamente, ya quedamos aquí, que eran 188 volts. Con ese voltaje de 188 volts, yo tendría que arrancar mi circuito de LEDs. Pero, bueno, pues vamos a intentar trabajar este sistema, pero aplicándole PWM. Vamos a hacer una serie de pruebas, le vamos a colocar una frecuencia de 60 Hz, vamos a ver si con 60 Hz logramos arrancar el driver, vamos a generar una frecuencia de 120 Hz, luego 160 Hz, que son los valores más comunes,
Después nos vamos a subir a 1 kilo. Después vamos a ponerle 5, 10. Y si no arranca nuestra fuente, pues quiere decir entonces que el PWM no nos sirve. Esa es la complicación que tenemos con respecto a las fuentes de Sony, que en muchas ocasiones, pues estas fuentes no se pueden activar tan fácilmente como estamos viendo en este caso, ¿no? Bien, me comentan si hay alguna pregunta, duda hasta este punto y continuamos, por favor. Vamos a montar nuevamente la fuente y vamos a colocar el pulso para tratar de activar esta fuente de alimentación. Hay algunas fuentes de Sony que sí permiten el arranque, pero hay otras fuentes como esta que es un poquito complicado la situación del arranque. Bien, para esto, bueno, pues le vamos a inyectar una señal PWM. Vamos a retirar la parte de control. Únicamente vamos a dejar, ¿sí? Únicamente vamos a dejar los puentes en la parte de encendido, ¿sí? La parte de encendido, pero el pin que recibe el PWM, a ver dónde quedé, acá, le vamos a agregar precisamente una señal PWM, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a colocar el pulso PWM con este caimán rojo. Para esto, bueno, pues también voy a ocupar otra conexión que va a ser la de tierra. Está bien. Ahí está tierra. Y le voy a poner un pequeño aislante para que no vaya a hacer contacto con las líneas de 3.3 y pues ya no generemos el, lo que es el objetivo, ¿no?
Listo, ahí está. Y para saber qué estoy colocándole a mi fuente de alimentación, pues lo que vamos a hacer es, vamos a monitorearlo con el osciloscopio. Voy a activar el generador de frecuencia. Ahí está el pulso que le estoy aplicando a a mi fuente. Dice Hipólito, dice, es muy bajo el voltaje de salida hacia los LEDs, por eso no alcanzan a prender. No, de hecho sí alcanzan a prender lo que no está, colocando, sí, lo que no está haciendo es es cerrando a tierra. Dice Albino, dice, poniendo a tierra el pin de error, se mantiene B León. En este caso sí se mantiene porque le estamos aplicando 3.3 volts. Recuerda que no estamos trabajando con la tarjeta main. Estamos tratando de activar esta fuente de alimentación que habíamos comentado, pues es una fuente que es normalmente muy complicada para activarse. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí yo estoy observando o yo estoy viendo la opción de también tener que cambiar la fuente de alimentación. Eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el cliente final, el usuario final, quiere un equipo smart y se lo queremos quedar, se lo queremos dar con una tarjeta Samsung, ¿sí? Para que entonces, bueno, pues con esto pues trabaje el sistema, ¿no? Héctor Martínez, profe, ¿dónde está poniendo la punta del multímetro? En el caso de la medición de los LEDs, la estoy colocando en las dos salidas en paralelo, ¿sí? Tanto de B más como de B menos, ¿sí? En B menos, como el MOSFET de esta tierra, no debería tener nivel de voltaje. Por eso estamos definiendo que no está cerrando nuestro circuito drive. No está cerrando nuestro circuito driver. Lo que yo tengo es un circuito de la siguiente característica. Tengo un número de LEDs alto, ¿sí? Es un número de LEDs alto. Pero por las mediciones que estoy haciendo, tengo un B más que entra a un bus. Voy a hablar solamente de un circuito. Tiene un capacitor que es un capacitor de 10 microfaradios, de 10 microfaradios a 450 volts. Lo que hace pensar que, bueno, pues el voltaje máximo, es el nivel de 300, vamos a ponerle 350 volts de corriente directa, pues es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué es correcto? Bueno, porque el capacitor es de 450. Pero la situación está aquí. En el negativo tenemos un MOSFET que va con resistencias hacia tierra. Estas resistencias, como conectan a tierra y son de bajo valor, debería de tener un valor próximo a 0 volts. 0 volts. O sea, tendría que tener caída en décimas de volt. ¿Sí? Pero tengo ahí un nivel que es incorrecto. ¿Cuánto tengo? Si yo tengo 350 y aquí tengo 147 volts,
se entiende que este está abierto. Porque si este estuviera cerrado, si este estuviera cerrando, deberíamos de tener un nivel de voltaje aquí, pero no 147. Entonces está abierto y eso hace que el sistema, ¿sí? Eso hace que el circuito, pues obviamente, pues no encienda los LEDs y por eso la fuente se desactiva. Porque nunca detecta la corriente de trabajo y automáticamente llega a tope, que son los 350 volts, a través del OVP y se cancela la fuente de alimentación. Pero es porque este jamás cerró de forma correcta. Por esa razón, bueno, pues por esa razón podemos pensar que esos 188 volts que tengo de diferencia, ¿sí? Esos 188 volts que tengo de diferencia, pues no están haciendo el diferencial para poder encender estos LEDs. Entonces yo aquí les decía, bueno, pues puedo pensar en un número de LEDs, eh, pues que estén trabajando, ¿sí? Y puedo colocar otra fuente de alimentación como prueba para verificar si efectivamente, pues estas líneas están operando bien o no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahorita vamos a resolver esa parte. Ahorita lo que quiero, bueno, pues es ver si en este caso, aplicando el PWM, logramos hacer encender este sistema. Entonces, bueno, pues ahorita estoy generando una frecuencia de trabajo. Vamos a verlo. Ahí está mi pulso. Tiene un duty del 80%, ¿sí? Un duty del 80%. Y lo que yo voy a agregar son primero 60 Hz. Ahí está. Mi frecuencia de trabajo generada ahorita son 60 Hz con 3 volts de amplitud y no tengo voltaje de vías. No hay voltaje de vías. Entonces, eso es lo que yo estoy generando. Es lo que yo estoy generando y que le voy a aplicar a mi fuente de alimentación. Voy a conectar mi fuente y vamos a revisar si con este voltaje o con esta señal logramos arrancar la fuente de alimentación. Apago mi luz para que se pueda apreciar. Conecto mi fuente de alimentación y volvió solamente a destellar. No me generó trabajo permanente la fuente de alimentación. Ahí está nada más como destella. Vamos a subir la frecuencia a 120 Hz, pensando que no tuviésemos el valor adecuado de frecuencia. Ahí tengo 60. Vamos a aplicarle 120 Hz. Ahí está, 120 Hz. ¿Sí? Y vamos a observar nuevamente si la fuente de alimentación trabaja. Conecto. Otra vez nada más destello. ¿Sí? Bien, voy a subir la frecuencia de trabajo a un valor de 160 Hz. Ahí está, 160 Hz. ¿Sí? Tengo un duty del 80%. Conecto. Y nuevamente vuelve a destellar. ¿Sí? Ahora lo que puedo hacer es, voy a colocar un nivel de vías, un pequeño nivel de vías, para ver si con vías y señal combinada, bueno, pues este backlight arranca. Entonces le vamos a conectar un voltaje de 160, pero le vamos a aplicar unas décimas de volt. Aquí es mucho. Vamos a aplicar primero 300 miliamperes, 300 milivolts, perdón.
Ahí está, vean cómo la señal se subió, tiene 300 milivolts de vías y vamos a ver si nuestro backlight enciende. Otra vez solamente destello. Vamos a subir ese nivel de vías. Vamos a ponerle 500 miliamperes. Perdón, 500 milivolts. Ahí están, 500 milivolts. O sea que tiene medio volt de vías. Y vamos a observar si permanece encendido. Otra vez solamente destella. Bien, pues entonces ya no es un problema de vías. Ya le pusimos vías. Le puedo poner hasta un volt. Está un volt. ¿Sí? Vamos a observar la señal. Otra vez en el. Y vean cómo no arranca nuevamente nuestra fuente de alimentación. O sea, solamente obtenemos destellos. Pero estos destellos es porque el driver no está trabajando. Entonces, esta frecuencia de trabajo es la que yo tendría a partir de la fuente Samsung. Quiere decir entonces que si yo le quiero colocar una tarjeta main Samsung, ¿sí? Si yo le quiero colocar una tarjeta main Samsung, pues obviamente no sería compatible, ¿sí? No sería compatible el sistema con este dispositivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sistema requiere de un pulso PWM de alta frecuencia que la tarjeta main de Samsung no la va a generar. A ver, déjenme un segundito, 3 minutitos, por favor.
Una disculpa por la demora. Bien. A ver, dice Martín Aguilar, dice, perdón, estos LED no se pueden checar con la fuente de 10 miliamperes. En este caso, por el nivel de voltaje que requiere, necesita 180 volts, 180 volts, que es el diferencial que tenemos. No alcanzamos con los 170, 180 volts que nosotros tenemos en la línea. ¿De acuerdo? Entonces no me alcanza el nivel. Sí, no me alcanza el nivel para encenderlos. Martín dice, buenas noches a todos. Creo que Albino le está diciendo que si pone el pin error a tierra, el backlight se mantiene prendido. Bueno, esa línea es una línea de salida. De todos modos podemos enviarla a tierra. Sí, no hay ningún problema es una prueba más. Es una prueba más. Lo que estamos buscando es tratar de generar que el equipo se quede encendido, ¿no? Bien, entonces, eh, quitamos PWM, colocamos voltaje de alimentación y hacemos la sugerencia que nos dice Albino que poniendo el pin a tierra, a tierra el pin de error, se mantiene de backlight. Ok, vamos a realizarlo. Sí, vamos a realizarlo y vamos a generarlo con un en este caso con un voltaje de corriente directa. No le vamos a aplicar PWM para que veamos si efectivamente con esa línea ya mantenemos el backlight encendido. Vamos a quitar entonces las señales PWM y las vamos a llevar también a la línea de 3.3. Ahí está. Ya está aterrizada nuestra línea. Es la línea del error. La que está aterrizada es el caimán que sale hacia la parte superior y del lado el caimán blanco es tierra. Vamos a observar. Conecto mi fuente y observamos que se mantenga encendido. Y no arrancó. Ahora ni siquiera intentó flashear, ¿no? Lo vuelvo a conectar y no.
no conecta. Déjenme ver si hay alguna conexión que me esté haciendo falta. Sí, perdón. Tengo un alfiler fuera. Está conectado. Vamos a conectar. En este caso es el de backlight on, precisamente. Ahí está. Ahora sí, todo listo. Conectamos el backlight. Vuelve a destellar. Ahora sí destelló. Vuelvo a conectar. Ya se bloqueó. Esta orden de BL error, ¿sí? Esta orden de BL error, bueno, pues es para informarle a nuestra main que el sistema tiene un problema. Entonces, esta línea es de salida. Esta línea es de salida. Entonces, al ser una línea de salida, normalmente las líneas de salida no afectan el funcionamiento en la parte del sistema, ¿sí? Entonces, como es una línea de protección, esto es lo que ocasiona que la main mande a apagar el equipo, ¿sí? Aunque ya se haya apagado el backlight, la main apaga el equipo y nos genera el código de error número 6 destellos de LED. Entonces, esta línea que acabamos de mandar a tierra, pues es la línea que hace ese trabajo. Informarle a la main que tenemos un problema en la parte de LEDs o de fuente de LEDs. Y por esa razón, automáticamente el equipo tendrá que apagarse y generar 6 destellos de LED. Entonces, esta línea va de la fuente de alimentación hacia la tarjeta main. Entonces, como ven, bueno, con esta problemática yo acabo de simular el trabajo de una placa main Samsung y no podríamos gobernar o controlar esta fuente de alimentación Sony. Entonces la sugerencia, bueno, pues es colocar una fuente de alimentación que sea un sistema compatible con los LEDs. Entonces aquí, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues tengo una fuente de alimentación y como ya vimos que el sistema está en paralelo, entonces podemos colocar una fuente en paralelo y esta fuente la podemos, bueno, pues la podemos colocar de la siguiente forma. Como ya observamos que la fuente de alimentación está en paralelo, bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es colocar en paralelo esos LEDs, ¿sí? Cada segmento de LED, cada segmento de LED nos genera aproximadamente pues un nivel de arriba de 180 volts. Deben de ser entre 220 y 250 volts aproximadamente. Entonces tenemos una fuente de alimentación, se las muestro para que pues la vamos a tener contemplada. Bien, esta fuente de alimentación es una fuente que es compatible con los modelos FH, ¿sí? Con los modelos D. Y bueno, pues su salida de voltaje para los LEDs es muy próxima al modelo que tenemos. De hecho, este es el modelo de 40 pulgadas que les comentaba, que tengo en Samsung, ¿sí? Aquí nos indica el voltaje de LEDs. Dice que el voltaje de LEDs es aproximadamente de 255 volts. Pero recuerden que si tengo menos voltaje de LEDs, pues esto sin problema se puede ajustar. ¿De acuerdo? Ahora, lo que está muy alto es la corriente. Estos LEDs de Sony trabajan normalmente entre 140 y 120 miliamperes. Entonces, al colocarlos en paralelo, bueno, pues yo tendría la corriente repartida, serían 150 y tendríamos que reducir un poquito la corriente de nuestra fuente de alimentación. Entonces, bueno, pues vamos a ver si logramos encender únicamente la parte de los LEDs con esta fuente de alimentación.
observo que el voltaje de salida depende de este capacitor. Y observen que este capacitor es de 400 volts, 8.2 microfaradios. ¿Sí? Entonces esta fuente, bueno, pues nos va a permitir seguramente encender los LEDs, ¿no? Entonces vamos a colocar, vamos a hacer el arreglo de los LEDs. Esta fuente definitivamente, bueno, pues no la podemos controlar con una tarjeta main de la marca Samsung, que Samsung nos da 60, 120 o hasta 160 Hz. Y para esto, bueno, pues primero vamos a ver la estructura de nuestra fuente Samsung para ver cómo están montados los LEDs y ver si no vamos a tener ninguna complicación al momento de colocar la fuente de alimentación. Dice que esta fuente también nos va a generar, ven ahí en la conexión, top 1 positivo y top 1 negativo. Ahí tendría yo el positivo y el negativo. Pues quiere decir que aquí tendría que ir un segmento y en el siguiente par separado, iría el segundo segmento. Y es así como se colocan estos segmentos de LEDs. Dice, dice Martín, dice, pregunta, profesor, entonces las fuentes de Sony no se pueden activar de modo potencia. Vuelvo a repetir, hay modelos que sí se pueden activar, ¿sí? Hay que aplicarles el procedimiento, el voltaje. Hay una fuente de Sony que requiere voltaje de encendido Power On, BL On, PWM, pero que sea un PWM y un nivel de DC en DC Dimer. Y si la puedes echar a andar, esa fuente de alimentación, ¿sí? Pero esa característica la tiene, vamos, separada. O sea, DC Dimer dice que es un DC Dimer y debe ser un nivel de corriente directa que más o menos aplicas entre 0.8 o 1 volt y le aplicas el voltaje a DC Dimer y un PWM a la tarjeta fuente y arranca. No recuerdo exactamente qué modelo es. Es un modelo que fue de los primeros sistemas de LED, ¿sí? Y sí se pueden activar. Las tarjetas LED Drive también se pueden activar, ¿sí? Las tarjetas LED Drive también se pueden activar. Las que no he podido tampoco poder activar, podido activar, son la que viene la LED Drive junto con la tarjeta main, que son la versión R, ¿no? Las R40R 450 o la 40R380, que son esas versiones que vienen con main y tarjeta LED Drive. Tampoco las se puede activar porque, bueno, pues hay pulsos que tienes que intervenir directamente en la tarjeta main, ¿de acuerdo? Pero en este caso, como cuando veas una tarjeta LED Drive, normalmente las LED Drive sí se pueden activar. Es más complicado cuando la fuente de alimentación viene separada. Ahí es donde viene o sube la complejidad de estos sistemas, ¿no? Bueno, entonces vamos a quitar nuestra tarjeta main, perdón, nuestra tarjeta de fuente, y vamos a ver si con la fuente de Samsung podemos lograr el encendido de los LEDs.
los tamaños no coinciden. Vamos a ponerle aislante a la lámina para que podamos. Vamos a ver si conectadas, como viene la fuente, las podemos lograr encender, ¿no? Ahí lo único que tuve que hacer, pues fue conectar, porque la separación es exactamente la misma. Ahí estarían quedando en serie. Vamos a ver si la potencia de la fuente nos alcanza para encender los LEDs sin tener que colocar en paralelo y después bajar la corriente a unos 140 miliamperes. ¿Cómo va a tener el pulso de control PWM? Pues no va a haber tanto problema en ese sentido. Bien, vamos a conectar la fuente de alimentación. Apago mi luz. La fuente, como está activa, no necesita orden de encendido, pero observo que no me alcanza el nivel de voltaje para poder ponerlos en serie. Vamos a medir cuánto nivel alcanza la fuente. ¿Por qué? Porque debe de tener casi 400 volts y pues en este caso no alcanza ese nivel. Vamos a ver cuánto es el nivel que tiene. Ahí voy a revisar el voltaje. Voy a ver que la fuente sí arranque. Ahí está en el positivo. Y vamos a ver cuánto nivel nos genera nuestro voltímetro. Ahí conecto la fuente. No sé si no conectó o no estoy haciendo buen contacto. Ah, ya sé que no estoy conectando a chasis mi multímetro, pero como tengo aislada la fuente, ya no es tierra. Déjenme aterrizar mi voltímetro. Ahora sí, conecto. Ahí está, miren, alcanza un voltaje de hasta
Ahí se está apagando. Voy a esperar a que se reinicie la fuente y el voltaje que alcanza, 390 más o menos. Vamos a medirlo con el mínimo máximo para que tengamos una medición más certera. Ahí también, 319 volts. Con 319 volts no es suficiente, no es suficiente para poder encender los LEDs, porque vimos que el voltaje mínimo que necesita son 188 volts. Entonces, al manejar 188, pues prácticamente tendría que llegar casi a 400 volts el voltaje de salida. Entonces, lo vamos a colocar en paralelo. Lo vamos a colocar en paralelo para que nosotros podamos ver encendidos esos LEDs.
Estoy haciendo la conexión, nada más denme un segundito para poder colocar en paralelo los LEDs. Vamos a conectar entonces. El voltímetro, vamos a ver cuánto nos genera. Esta fuente, recuerden que, bueno, pues ya es una fuente que está activa. Conecto y, bueno, pues tiene 301 volts, está destellando. Quiere decir que no conecté por aquí algo bien, porque la carga ya está lista. Voy a, es que estaba haciéndolo con voy a desconectar las líneas y les voy a poner directamente Caimán a las líneas. La fuente es como si no tuviera carga.
Vamos a ver si ahora sí. Le puse directamente los caimanes a los pines. Y si no enciende, entonces hablaremos de que la fuente, bueno, pues está bien, pero los LED no están trabajando. Miren. Los LED es como si estuvieran desconectados. Es como si no estuvieran conectados. Solamente que esta fuente la teníamos lista, ya la habíamos probado con un con una carga falsa. Y había funcionado bien. Déjeme hacer una última prueba. Pues al parecer ya probé un solo segmento y no encendió tampoco un solo segmento, al parecer. Al parecer también los LED podrían estar averiados, habría que hacer pruebas. Entonces, pues aquí tendríamos que primero comprobar también que el backlight estuviese bien. Yo nada más observo que destella con el otro, con la fuente original, pero no observamos o no vemos que ahorita acabo de probar un solo segmento y con un solo segmento no alcanza, es como si estuviera abierto, ¿sí? Lo raro aquí en este caso es que aquí con esta fuente ni siquiera se intenta como que conectar o algo para generar un diferencial. Entonces voy a tener que hacer un doblador de voltaje para poder revisar los LEDs y con eso, bueno, pues determinar si los LEDs están bien. Porque si los LEDs están abiertos, pues prácticamente ya sería algo que no sería costeable para el cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a invertir en una main, posiblemente la tarjeta fuente, pues tendríamos que ver si con los LEDs, si es que están averiados, porque mi probador con los 180 volts me marca que están abiertos. Yo supuse que eso era porque los LEDs eran demasiados y no alcanzaban a iluminar. Y lo comprobamos con el voltaje de diferencia potencial que tenemos. 188 no alcanza mi probador de LEDs. Entonces vamos a tener que hacer una prueba diferente
Sí, vamos a tener que aplicarle más voltaje y sobre ese nivel de voltaje, bueno, pues vamos a determinar si los LED están trabajando o no y con eso, bueno, pues ya vamos a poder saber si es que se puede realizar esta adaptación. Pero, bueno, pues en este caso ya observamos que la fuente de alimentación no genera trabajo, ¿sí? No sostiene el trabajo. El driver, en el caso de Sony, pues indica que pues no está operando, sí, no está operando porque se está abierto, pero esto también puede ser por una posibilidad de LED abiertos. Entonces, el día lunes les informo cómo queda este equipo. Si